Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana y pues el día de hoy, a partir del día de hoy, durante algunas sesiones vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a tener las presentaciones cortas, breves, en donde la idea es que cada uno de ustedes nos presente de manera somera una de las áreas o de las líneas de investigación que se desarrollan actualmente a nivel mundial en la biotecnología vegetal. Entonces, la idea de esta actividad, el objetivo es que nosotros, además de lo que hemos visto en el curso, lo que hemos trabajado en el laboratorio, nos demos cuenta a nivel mundial qué tipo de desarrollos se están haciendo en esta disciplina, en la disciplina de la biotecnología vegetal. Les recuerdo que cada uno va a contar con un máximo de 5 minutos para platicarnos brevemente de un trabajo. Recuerden, no es necesario profundizar en cuestiones de metodología, de introducción, sino más bien dejarnos una idea general de qué es lo que se está haciendo, qué resultados se están obteniendo en el área. Les voy a pedir que en cuanto terminen su presentación, inmediatamente dejen de compartirnos su pantalla y la siguiente o el siguiente en participar inmediatamente nos comparta su presentación. No sé si antes de comenzar hubiera alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Muy bien, entonces de acuerdo al orden que tenemos, le cederemos la palabra a Jessica. Jessica, Paola, ¿estás lista? Sí, profesor. Muy No sé bien, si ya adelante, se te vea. escuchamos. Ya se ve. Muy bien, entonces voy a comenzar. Mi nombre es Jessica Paula Ramírez y voy a presentar el artículo de cayogénesis y establecimiento del cultivo de células en suspensión de Uncaria tomentosa, mejor conocida como uña de gato, de la revista Tecnología en Marcha, presentado por Sánchez y Alvarenga. Los principales objetivos de esta investigación es probar y comparar dos tipos de protocolos para la inducción de callo y establecer un cultivo de suspensión en base a cuál tuvo la mayor inducción de callo. También desean ser capaces de producir una mayor cantidad de biomasa que sea un callo friable y adecuado para el establecimiento de suspensiones celulares, al igual de elaborar una cinética de crecimiento en base al proceso de cayogénesis y del cultivo de suspensión en bioreactores. Los resultados más destacables son el uso de 3 tratamientos. El principal es el control, que fue un medio MS sin ningún tipo de suplemento. Estas que se pusieron aquí no poseyeron ningún tipo de tejido calloso y murieron a los 15 días. Sin embargo, en el tratamiento número 1, que se usó un medio MS suplementado con 1 miligramo por litro de 2,4-D y 1 miligramo por litro de A y B, sí presentó una gran cantidad de tejido calloso, como se puede observar en la figura número 1. También se empleó el tratamiento número 2, un medio MS suplementado con 2 miligramos por litro de 2,4-D y 1 miligramo por litro de A y B. Y también se observó que el tratamiento con mayor callo friable y con mayor biomasa fresca y seca en el cultivo de células en suspensión fue el tratamiento número 2. Lo siguiente que se visualizó fue el crecimiento en base a lag, exponencial y muerte. En la fase lag se puede observar dos tipos de células, que son las alargadas y las células redondas. También se presentó un agregado celular. En la fase exponencial se visualiza la división celular y en la fase de muerte se visualiza cómo comienza a existir necrosis, una poca turgencia en las células y que la membrana celular presenta una pérdida de su integridad. Esta se visualizó con la tinción de Evans. En base a estas fases se realizó una cinética de crecimiento de suspensión celular.
En esta se visualizó que aproximadamente a la mitad de la fase exponencial, cerca del día 21, se debe realizar subcultivos para así poder garantizar que las células se encuentran siempre en un crecimiento activo. Es importante resaltar que desde que se visualizó que el tratamiento número 2 poseía mayor tejido calloso friable, desde ese momento se empleó para las células en suspensión y los cultivos. Mientras que el tratamiento 1 se dejó de lado, ya que no poseía tanta cantidad de tejido calloso y biomasa como el tratamiento número 2. Ahora, una aplicación en México en base a este artículo de la generación de tejido calloso y suspensiones de cultivo en bioreactores sería para el uso en la bugambilia, el momo, el muitle, el tomillo o el vaporub, que son altamente usados en la medicina tradicional de México. Y es importante conocer y desarrollar protocolos para estas plantas por su importancia en México. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Excelente presentación, Jessica. Muy buen resumen. Muchas gracias. ¿Bada se encuentra? Sí, profe, aquí estoy, nada Sí, más. No sé por qué no se quiere compartir. sí. ¿Ya se ve? Ya va apareciendo. Ya se ve muy bien, Bada. Ok, bueno. Adelante. Buenos días, yo soy Beida Aguja y les voy a presentar el artículo de evaluación del efecto del cadmio sobre la actividad de fenoloxidasas de tejido calloso de Epintelantha micromeris inoculado con rizobacterias por Toledo y colaboradores. Ahí. Bueno, el objetivo del trabajo es evaluar la respuesta de cultivos de tejido calloso de Epintelantha micromeris inoculados con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal a través de la actividad de guayacol peroxidasas y hemoperoxidasas como respuesta al estrés oxidativo producido por la exposición al cadmio. La importancia de la especie trabajada es que Epintelantha micromeris es una cactácea apreciada por coleccionistas nacionales y extranjeros por su morfología como planta de ornato. También se ha empleado como modelo de cultivo in vitro para estudio de la interacción con PGPR y en la tolerancia y remoción de metales pesados. Bueno, pues primero como resultados tenemos la evaluación de viabilidad celular y el crecimiento de tejido calloso de Epintelantha micromeris. En la figura 1, en el inciso A, se muestran los valores del crecimiento de masas celulares que en comparación con los tratamientos en presencia de cadmio no se observó un efecto dañino sobre el tejido de Epintelantha micromeris. En el inciso B se observó un efecto promotor del crecimiento. Después, en la figura 2, tenemos la inoculación del tejido de Epintelantha micromeris, que ocasionó un efecto fitotóxico en la disminución del tamaño de los callos y también en su apariencia, ya que las masas celulares presentaron una coloración oscura característica de un proceso de necrosis en el callo. Después tenemos la evaluación de la actividad de las guayacol peroxidasas y hemoperoxidasas ante la presencia de cadmio en el tejido calloso de Epintelantha micromeris, donde en el inciso A hubo una actividad de las GPX mayor en los tratamientos con cadmio comparado con el tratamiento MS. En el inciso B hubo una actividad menor y estas fueron las que fueron inoculadas con rizobacterias RZL y RZF. Al contrario, fue con las hemoperoxidasas. Aquí las que tuvieron interacción con cadmio y el medio MS la actividad fue menor y en el inciso D fue mayor, las que fueron inoculadas con rizobacterias.
Después tenemos la respuesta integral del tejido calloso de Pitelantha micromeris ante la presencia de cadmio y los inoculantes. Este es un fenograma el cual muestra la asociación inicial del grupo 1, conformado por dos conjuntos bien definidos. Uno que asocia las respuestas particulares del tejido calloso ante la presencia de cadmio y otro conformado por el resto de las condiciones experimentales que a su vez constituyen el grupo 2. En este se muestra la respuesta particular del tejido calloso crecido en condiciones normales, relacionado con el grupo 2A, en el cual se incluyen todas las condiciones experimentales con la inoculación del tejido calloso. Y bueno, ya como el problema práctico, sería por medio del uso de este tejido calloso inoculado con rizobacterias, también se podría observar el efecto potenciador que la planta Eichhornia crassipes tiene como mecanismo ante el estrés causado por metales pesados, ya que esta planta se caracteriza por su capacidad de acumulación de metales. Y pues ya sería todo. Muy bien, muchas gracias. También excelente trabajo, muy interesante. Nos muestra precisamente una de las aplicaciones del tejido calloso como sistema para hacer estudios de este tipo, sistemas donde se puede trabajar muy fácilmente. Muchas gracias, excelente presentación. Cindy, ¿lista? Sí, profe, mi computadora se está tardando mucho. ¿Puedo ver si puedo compartir desde el teléfono? Sí, si no yo la tengo aquí, yo la puedo compartir como tú prefieras. Ah, creo que está mejor eso, profe, porque se Sí. volvió loca. A ver, permíteme un minuto. A ver, ¿se ve? Sí, ya. Sí, Muy bien. sí. Entonces tú presenta y me vas avisando cuando la... Ah, ok, sí, perfecto. Gracias. Muy bien, buenos días. Yo encontré un artículo que habla sobre la definición de los componentes genéticos en la formación de los callos y se enfoca en GWAS. Está presentado en la revista PLOS ONE y principalmente es Tuscan. Bueno, mi nombre es Cindy Damarana Madrigal y pues podemos continuar. Siguiente. Ok. Realmente en lo que ellos se enfocaron fue en encontrar los componentes genéticos que producen la desdiferenciación y la formación de callos, porque pues esto es de mucho interés a nivel biotecnología vegetal, ya que la inducción de pluripotencia es muy importante para entender la proliferación celular y para pues el desarrollo de los tejidos y de los órganos. Entonces, en el artículo identificaron 8 genes asociados con la formación de callos. Y pues el objetivo era proporcionar un catálogo de alta confianza para saber qué genes forman los callos, lo cual es importante porque pues con esto se puede manipular de mejor manera las plantas que producen callos. Además, encontraron que tiene funciones homólogas estos genes con otros organismos, principalmente con estudios de cáncer, por lo que pues es muy importante y muy interesante ver cómo estos genes, además de encontrarse en plantas, se relacionan con otros organismos. Bueno, siguiente. En los resultados, observaron que la formación de callos dependía del tipo de planta y que de los 280 organismos que observaron, en 21 no produjeron callos y en 30 sí formaron a partir del 100% de sus explantes. Y pues encontraron genes asociados con la formación y clasificación de callos, que es el siguiente.
Ajá. Muy bien. Los más importantes, encontraron 8, yo puse aquí 6, pero se me hace que lo más importante de decirles es que encontraron un gen que se coexpresa con otros genes que puede relacionar y funcionar como regulador aguas arriba de varios genes relacionados con la formación de callos. También encontraron uno que codifica para una proteína quinasa activada por mitógenos, que es la MAPK3, y está altamente expresada en raíces bajo contenido de nitrógeno y urea. Estas MPK participan en la dirección de las respuestas celulares a una variedad de estímulos, como el estrés osmótico y el choque térmico, y regulan las funciones celulares, incluida la proliferación, la expresión génica, la diferenciación, la mitosis, la supervivencia celular y la apoptosis. Y pues curiosamente se han relacionado con diversas formas de cáncer en humanos. Encontraron que hay alelos, bueno, todavía no, pero ya casi acabo con eso, que hay alelos que conducen a una formación de callos, mientras que otros los reducen, por lo que eso también ayuda para saber cuáles se pueden estimular en una planta y cuáles no. Bueno, lo más importante también fue que relacionaron la formación de tumores y cánceres, lo que sugiere un origen ancestral compartido relacionado con la regulación del control del ciclo celular, la división celular y la diferenciación celular. En la imagen no entendí muy bien, pero lo que expresa es una coexpresión positiva y negativa que identifican claramente una estrecha conexión de la expresión génica relacionada con la inducción y expresión de callos. Ahora sí, siguiente. Bueno, el estudio aporta conocimientos importantes sobre los genes que influyen en la formación de callos en las plantas, lo que ayudará a potenciar su expresión en plantas que se mantienen recalcitrantes a la formación de callos, así como reducir el uso de fitohormonas. De manera práctica, se pueden implementar un sistema productivo con especies de interés económico en un medio libre de hormonas y con una mejor regeneración. Además, se pueden implementar más estudios para analizar la similitud que tienen la producción de callos en las plantas con el cáncer en los humanos. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Excelente elección de artículos, Cindy, porque nos explica un poquito lo que se había comentado de que el tejido calloso, el análogo que podemos encontrar en animales es precisamente las células cancerosas. Entonces es otro ejemplo de un estudio básico, muy interesante, hecho con tejido calloso. Muchas gracias de nuevo, muy buena presentación, Cindy. Sofía, Gracias. ¿lista? Sí, profe. Muy Nada bien. más. Aquí está. ¿Ya se puede ver? ¿Va empezando? Ya se ve, Sí, perfecto. muy bien. Buenos días, soy Sofía y voy a hablarles del artículo de propagación in vitro de Carica papaya de la variante PTM 331 a partir de meristemos apicales. Fue un artículo de la Revista Peruana de Biología publicado en diciembre del 2011. El objetivo del artículo fue determinar los requerimientos nutricionales y hormonales de esta especie en los medios de cultivo durante las fases de establecimiento de meristemos apicales, multiplicación y enraizamiento de las plántulas. La importancia de la especie es que es uno de los frutos que se pueden encontrar y es de mayor importancia para el poblador amazónico, debido a que la fruta tiene alto rendimiento y valor nutritivo. El cultivo de la papaya presenta también una serie de ventajas como la calidad del fruto, desarrollo vegetativo corto, la cosecha semanal luego de haber iniciado la producción. Permite así el rápido retorno del capital invertido. Uy, se trabó. Ahí está. En los resultados, la metodología que usaron fue la obtención de meristemos a partir de yemas apicales de plantas de invernadero. En la parte de arriba se pueden ver las papayas en invernadero. Luego los meristemos se desinfectaron con agua, jabón y alcohol. Para el establecimiento de meristemos, primero se diseccionaron quitando los primordios foliares usando bisturí y microscopio. Luego se pasaron a un medio MS cuyo pH fue ajustado con 5.6.
Para la multiplicación, se usaron medios de cultivo MS con diferentes concentraciones de citosininas BAP, ANA, AIA, KIN, AG y adenina para encontrar el medio adecuado para la multiplicación. Con el enraizamiento fue lo mismo, un medio MS, pero las citosininas cambiaron. Fue IVA, ANA y BAP, y además la adenina, para determinar las concentraciones adecuadas para esta fase. La toma de resultados fue cada 7 días a partir de la siembra y para la evaluación final fueron 49 días después para el establecimiento de meristemos, 35 días después para la multiplicación y 21 días para el enraizamiento. En los resultados, para la diferenciación de meristemos de los 6 tratamientos se encontró que el TR6 fue el mejor. Su composición fue el medio MS, BAP 0.5 miligramos por litro, AIA 0.5 miligramos por litro y adenina 10 miligramos por litro. Dio un 100% de los meristemos diferenciados y el promedio de la altura de las plántulas fue 9.1875 milímetros. El promedio de los números de brotes fue 2.18. Para la multiplicación de 35 días, el mejor tratamiento fue TA2. TA1 y TA5 también reportaron resultados favorables, pero no tan buenos como este tratamiento. La composición fue MS, BAP 0.5 miligramos por litro, AIA 0.5 miligramos por litro y AG3 0.3 miligramos por litro. La altura de la plántula en promedio fue de 15.41 milímetros. El número de brotes en promedio fue 3.4. Y finalmente, para enraizamiento, el mejor tratamiento fue TM4, cuya composición fue MS, IVA 3 miligramos por litro, adenina 5 miligramos por litro, y dio un porcentaje del 83% de enraizamiento. El promedio número de raíces fue 8.6 y longitud de raíces fue 7.4 milímetros en promedio. En la imagen se pueden observar las plántulas ya con raíz y ya desarrolladas que se obtuvieron de la papaya. Este protocolo puede aplicarse a otros árboles frutales de los que todavía no se tiene bien un protocolo establecido, como es el capulín, el durazno y la manzana en México. El capulín no encontró registros de que se tuviera para cultivo in vitro y es un árbol que ya no se encuentra con tanta frecuencia en México. Para el durazno sería la variante del durazno criollo en Zacatecas, que también se está perdiendo porque se prefieren los duraznos extranjeros. Y la manzana también sería la manzana pequeña de Puebla, que igual que el caso del durazno, por preferencia de la China, se está desapareciendo el cultivo de esta. Y listo. Muy bien, muchas gracias, Sofía, muy buena presentación y muy buenas sugerencias que haces de genotipos de frutales muy importantes en México, pero que están siendo sustituidos por variedades comerciales. Muchas gracias, muy buen resumen. Y escuchamos ahora a Víctor. ¿Estás listo, Víctor? Sí, profe. Muy bien, adelante. Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar el artículo cuyo título es Desarrollo de un protocolo de criopreservación rápido y fácil de usar para los recursos genéticos de la batata. Es un artículo del año 2020 cuyos nombres de los autores no quisiera pronunciar mal, pero ahí aparecen en pantalla. Bueno, el objetivo de esto fue optimizar diferentes parámetros de un protocolo de vitrificación en gotas o crioconservación, centrándose especialmente en el tipo de meristemos. Esto basándose en el que el meristemo apical y axilar tienen características diferentes que los pueden hacer que reaccionen de manera diferente. Y esta metodología solo sería aplicado a meristemos apicales, por los que quisieron ver la comparación y ver si había uno mejor que otro. La importancia de la batata, papa dulce o camote, como normalmente lo conocemos, es uno de los cultivos más importantes ya que proporcionan la comida diaria a más de 1.000 millones de personas, con una producción de más de 112 millones de toneladas al año. Sin embargo, continuamente le surgen nuevos retos como enfermedades, plagas y sequías debido al cambio climático, por lo que los agricultores deben ser capaces de reaccionar de manera rápida y eficaz. Una solución a esto es la introducción de variedades mejoradas, pero para esto se necesita tener acceso a germoplasma almacenado de forma segura, que puede ser almacenado con crioconservación. Entonces, la primera parte de los resultados fue la comparación entre los meristemos apicales y axilares,
de los cuales se observó que no hay diferencias significativas en cuanto a la supervivencia. Sin embargo, en cuanto a la regeneración, sí hubo diferencias significativas. Aquí se hizo la comparación con 3 cultivares o 3 poblaciones, de las cuales 2 de los 3 mostraron diferencias más notorias. Entonces la supervivencia fue diferente al crecimiento y los meristemos axilares tuvieron una reacción globalmente mejor, teniendo una tasa de regeneración del 27.7% para meristemos apicales y del 56.6% para axilares. En la imagen del lado derecho se observan 3 gráficas. De línea azul tenemos a los meristemos axilares y rojo los apicales. La primera es la comparación en cuanto a la supervivencia. Aquí no hay mucha diferencia, pero igual se nota que los meristemos axilares tienen un porcentaje mayor. En la segunda gráfica es la comparación del crecimiento o la regeneración. Aquí es más notable la diferencia, siendo los meristemos axilares teniendo un porcentaje mayor. Y en la última es la comparación directa entre los meristemos axilares y apicales, siendo estos primeros los con un porcentaje mayor. Después, a partir de estos meristemos axilares, se hizo la regeneración con 10 cultivares diferentes, de los cuales arriba del 84% de las plantas crecieron, 7 de los cultivares tuvieron más del 48% de crecimiento y los 3 restantes reaccionaron de manera diferente, posiblemente debido a la sensibilidad de algún componente del medio, a la sensibilidad de la criopreservación o un crecimiento globalmente lento. Entonces, el 70% de las plantas pudieron ser almacenados de forma segura mediante la crioconservación. En la imagen del lado derecho se muestran las plántulas obtenidas 2 meses después de 2 diferentes cultivares. Entonces aquí, de manera muy resumida, se puede observar que la población o la especie también es un factor importante al momento de la respuesta. Como ejemplo de aplicación, podemos mencionar a los cultivos de uva o de vid, ya que en Aguascalientes es un cultivo bastante importante. Sin embargo, a partir de la década de 1980, su producción ha bajado considerablemente debido a plagas, enfermedades o falta de agua. Entre los que podemos mencionar, por ejemplo, a los virus, como el virus del enrollamiento de la hoja, que principalmente se encuentra en floema y no pasa a meristemo, y el virus de la hoja de abanico, que sí podría infectar a meristemos, pero tampoco es tan fácil de que pase. Entonces, esta metodología se puede aplicar a obtención de estos meristemos para su crioconservación y tenerlos disponibles en caso de que se necesitaran por si algún cultivo tuviera algún problema de que se necesitara regenerarse. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. También excelente resumen y muy interesante también tu selección sobre estas aplicaciones del cultivo de meristemos, es decir, no necesariamente regenerar directamente plantas, sino precisamente conservarlos un tiempo congelados. Muchas gracias por tu presentación, Víctor. Te escuchamos, Omar. Veo que ya estás listo. Hola, buenos días. Bueno, yo hice la presentación sobre una tesis que es sobre el efecto de citocininas en la propagación de agaves in vitro. Bueno, en la propagación in vitro de agaves mexicanos. Utilicé este documento porque pues ya es algo en lo que vengo trabajando durante todo el semestre y pues me gusta mucho el tema. No me deja cambiar de diapositiva, permítanme. El objetivo de este trabajo es desarrollar protocolos para la propagación in vitro de agave cupreata, difformis, karwinski, obscura y potatorum, utilizando como explantes tejidos meristemáticos extraídos de plántulas germinadas in vitro. Estas especies de agave son importantes para los pobladores de México desde tiempos remotos y se mantienen como una opción productiva interesante en diversas zonas áridas y semiáridas de nuestro país. Pues esto se debe a que tienen una amplia diversidad de usos y son productoras de alimento, fibras naturales, de materia prima para elaborar bebidas alcohólicas y de materiales para construcción. Y aparte, últimamente, pues tienen una importancia ornamental.
Los resultados, pues, son muy buenos, considero. Los protocolos desarrollados generaron entre 6.1 y 11 brotes por explante en promedio. Esto es según la especie. Estas tasas de propagación se lograron en el mejor tratamiento con citocininas, porque pues hubo varios tratamientos, y siempre después de 90 días de incubación. Estos protocolos tienen el potencial para generar entre 1.412 y 14.641 nuevas plantas a partir de un único explante en el lapso de un año. Además, lo que considero más importante de este trabajo es que se encontró que el tidiazurón puede ser una alternativa eficiente para la generación de brotes en algunas especies del género. Esto es algo que no había sido documentado antes en otro trabajo. Y aquí, pues, se ven muchos números, pero se lee fácilmente. Por ejemplo, con el agave cupreata, con 1.5 miligramos por litro de benciladenina, se obtuvieron 10.5 explantes. Pero, por ejemplo, aquí está. Para el agave difformis se utilizaron 0.2 miligramos por litro de tidiazurón, del que les dije que considera que algo importante, y se obtuvieron 8.5 brotes por cada explante. Y bueno, ahí hay más resultados, ¿verdad? Y finalmente vamos a la aplicación regional, pues vemos que estos métodos se pueden aplicar en la generación masiva de agaves para su aprovechamiento y para disminuir así las presiones que la sobreexplotación ejerce sobre las poblaciones de agaves silvestres. Esto reduciría las probabilidades de provocar la extinción de ciertas especies. Es decir, por ejemplo, ahorita tenemos un alto uso y sobreexplotación de diversas agaves mezcaleros, porque tuvo un boom el mezcal. No sé, antes no se utilizaba tanto y ahora en todos lados se vende. Entonces, pues la población silvestre no estaba preparado para ello. Utilizando estos protocolos especiales para cada especie de agave, podemos generar mejores y más agaves para reducir su probabilidad de que entren en peligro de extinción estas especies. Esto disminuiría el costo del producto final y aparte el costo de producción y el costo biológico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buena presentación, Omar, y qué bien que aprovechaste lo estudiado ya para tu tesina para utilizarlo en esta presentación. Muchas de estas especies, bueno, de hecho todas estas especies de agave son algunas de las que han estado trabajando precisamente en el laboratorio, por eso quizá los nombres les resulten familiares. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Muy bien, Omar. Y Norma Alejandra, ¿estás lista? Sí, doctor. Nada más quería pedirle si puede compartir usted la presentación, por favor. Claro que sí. Déjame abrirla. En cuanto la veas, puedes empezar. Muy bien. Yo les voy a hablar de regeneración vía organogénesis y escogí el artículo Regeneración in vitro de híbridos de Nochebuena vía organogénesis. Siguiente, por favor. El objetivo fue desarrollar un sistema para la propagación in vitro de 2 híbridos avanzados de Nochebuena vía organogénesis a partir de segmentos nodales, con el fin de multiplicar debido a que la propagación convencional limita la cantidad de nuevas plantas y de algunas se disponen escasos especímenes. La importancia de la Nochebuena es que es una planta ornamental nativa de México apreciada por la vistosidad de sus brácteas
y ampliamente cultivado en muchos países. Esta a nivel mundial se considera un icono de la Navidad, por lo que es muy demandada comercialmente. Bueno, en el estudio primero se hizo una inducción de brotes y se probaron la benciladenina y la dinetina y se observó que de benciladenina la mejor concentración fue de 4.4, porque a pesar de que no fue el que generó más explantes, fue el que sí, a la hora de volver a subcultivar, los brotes se desarrollaron. Y del mismo modo con la concentración de 8.8 de cinetina. Y posteriormente, cuando se subcultivaron y se llevaron a multiplicación, se utilizó el TDZ y también unas combinaciones de benciladenina y cinetina, y se observó que las que provocan más explantes es el TDZ. En este caso, se utilizó una concentración de 0.23, que fue el que causó más explantes viables. Listo. Y ahí se ven los dos tipos de Nochebuenas, los segmentos nodales y cada uno de los experimentos realizados y finalmente su aclimatación regenerada. También se observó que presentaron un buen enraizamiento in vitro y por lo que el protocolo funcionó de manera exitosa. Y como ejemplo práctico, tenemos a las orquídeas que son mexicanas, son endémicas de aquí de México y hay muchos tipos. Hay una que se cultiva mucho, por ejemplo, en Jalisco, que es esta Cuitlaucina pendula lex, que actualmente está en categoría de especie amenazada, por lo que es importante conocer su distribución y variabilidad fenotípica para establecer estrategias de manejo, conservación y utilización. Este protocolo puede servir para estos fines. Y listo, eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Norma Alejandra. También muy buena presentación. Precisamente en el estado de Morelos, en el estado de México, hay algunas empresas que se dedican a la micropropagación de la flor de Nochebuena, que se vende mucho, se comercia mucho, sobre todo para esta época del año. Muy buena presentación, muy buen resumen. Muchas gracias, Norma Alejandra. Y veo que ya está lista Aurora. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo voy a exponer el artículo Regeneración de plantas vía organogénesis directa en Phaseolus vulgaris. Es un artículo publicado por el Instituto de Biotecnología de las Plantas en el 2008. El objetivo es desarrollar un protocolo de regeneración de plantas de la especie Phaseolus vulgaris que sea exitoso para la aplicación de método de transferencia de genes en el mejoramiento genético de los cultivos. La importancia de la especie es que entre las especies de leguminosas, el frijol común es considerado económicamente el más importante y es ampliamente cultivado. Por ello, la obtención de variedades más productivas resistentes a plagas, enfermedades y a condiciones edafoclimáticas adversas es determinante para satisfacer las demandas de una población creciente demográficamente. En los resultados, se estudió la acción de las citocininas bencilaminopurina y tidiazurón para la inducción de yemas múltiples. Con el tratamiento de tidiazurón fue posible la inducción y desarrollo de yemas múltiples en todos los tratamientos y se observó que se obtuvieron los mayores valores de yemas múltiples con un 16.6% cuando se utilizó la concentración de 2 miligramos por litro de tidiazurón en el cultivo. El tratamiento que contenía bencilaminopurina en el medio de cultivo se observó la inducción de yemas múltiples en la zona del nudo cotiledonar en la mayor concentración utilizada, que fue de 2 miligramos por litro con una frecuencia de 13.3%. Sin embargo, se concluyó que la presencia de en el medio de cultivo no fue indispensable para lograr la regeneración de plantas.
Además, se evaluó la necesidad de realizar un pretratamiento a los explantes con citoquininas en medio de cultivo en estado líquido antes de subcultivarlos al medio de cultivo para la inducción de yemas múltiples. A los 30 días no se observaron diferencias en los tratamientos, sin embargo, para el desarrollo de yemas múltiples se alcanzaron los mayores valores cuando fue utilizado en el precultivo de tidiazurán. El ejemplo en el que se puede aplicar este artículo es el Digitalis purpurea o de Dalera, que tiene una importancia ya que sus metabolitos secundarios se obtiene el compuesto digitalina, que es importante en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El problema es que el estudio de las rutas biosintéticas de metabolitos secundarios de interés no se ha llevado a cabo debido a los fracasos con los métodos de regeneración, y también que la producción en campo requiere de 2 años para la obtención de semillas y además la variación de las condiciones ambientales influye en el contenido de sus metabolitos secundarios. Por ello, es una necesidad actual el desarrollo de estrategias biotecnológicas que permitan aumentar su producción. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias por la presentación, muy buen resumen, Aurora, y muy interesante porque en el caso del frijol es una especie muy importante, pero que ha resultado muy difícil de trabajar in vitro. Si se fijan ustedes, hay pocos estudios sobre cultivo in vitro de frijol y muy poco sobre transformación genética. Es una especie de las que se les llama recalcitrantes porque son muy difíciles de trabajar. Pues muchas gracias por la presentación, Aurora, excelente. Y escuchamos, ya está lista a Estefanía Cometa. Por favor, adelante. Buenos días, ¿sí se ve? Ay. Sí, solo falta ponerla en modo presentación. Sí, ya. Ok. Buenos días. Yo voy a presentar el artículo Regeneración vegetal in vitro de Vismia yanensis mediante organogénesis publicado por Monaceli, Pascua, Cuteri y Vitali. Como objetivo se tenía el desarrollo de un protocolo para la regeneración vegetal in vitro de Vismia yanensis que pudiera ser óptimo para poder ser un buen medio para producir Vismión a gran escala. La importancia de la especie radica que es ampliamente utilizada para generar remedios de enfermedades y para como tinte. Produce un metabolito secundario que es el Vismión A, que es de interés porque es anticancerígeno. Sin embargo, esta planta no se puede cultivar en climas que no son tropicales porque tiene deficiencias por la germinación de las semillas. Como su objetivo era establecer una regeneración óptima, se hicieron diferentes composiciones de los medios donde obtuvieron que para la mayor masa de callo fue donde se colocó la auxina 2,4-D y cinetina. Para el medio MS de la regeneración hicieron igualmente diferentes combinaciones, más bien combinaciones y concentraciones de los diferentes factores de crecimiento vegetal con benciladanina, ácido indolacético, ácido indolbutírico y ácido giberélico, donde se observó que la primera combinación, que está enmarcada en verde en la tabla, se obtuvo un promedio de 57.33 y 49.33 brotes adventicios por gramo de callo en el primero y en el segundo mes, respectivamente. Muestran esta imagen donde se ven las diferentes etapas de regeneración. Empezando con la imagen A, se observa que el callo al principio del cultivo pues era color oscuro y era muy duro. Sin embargo, tras varios subcultivos ya se veía de un color más claro y era friable. A partir de este fue donde comenzaban a hacer la regeneración, que se muestra en la imagen C y D al primero y al segundo mes. Y pues ya para el enraizamiento, ellos hicieron 2 diferentes tratamientos. En la imagen E se muestra un tratamiento con ácido naftaleno-acético, donde solamente hubo el 20% de sobrevivencia al colocarla en suelo, mientras que con el ácido indolbutírico, que es la F, se observa ya un sistema radicular más desarrollado, que al colocarla en piso tuvo el 80% de éxito, y ya en la imagen G se observa ya pues la planta, si no me equivoco, 5 meses después de ya estar en suelo. El ejemplo al que se podría aplicar
es a la hierba de tres costillas, que es una planta que se usa para medicina, y pues tiene un problema de supervivencia por sobreexplotación. Entonces se ha visto que tiene una fracción acuosa que tiene una actividad insecticida. A partir de la información generada por el artículo se podría pues desarrollar un protocolo óptimo para su regeneración mediante organogénesis, ya sea indirecta o bien directa, para destinar eso ya sea a que se hagan más estudios de la actividad insecticida o bien de sus principios activos que la hacen ser planta medicinal, e incluso pues llegar a una producción a gran escala, pues ayudando también a este problema que está pasando. Es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Muy buena presentación y también muy interesante. Si se fijaron, se prueban tratamientos en donde se combinan hasta 4 reguladores de crecimiento al mismo tiempo. Algunas especies son bastante complicadas de trabajar y se tiene que recurrir a ese tipo de métodos bastante complejos. Muchas gracias, Estefanía. Y ya para terminar, para cerrar el día de hoy, pues escuchamos a José Eduardo. ¿Estás listo? ¿Sí está presente José Eduardo? Sí estoy, profe. Sí. No me deja compartir. Si gustas, sí la subiste, ¿verdad? Si gustas, yo la comparto. Sí, profe. En cuanto la veas, puedes comenzar. Ya la estoy compartiendo. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, el artículo que yo escogí se llama Establecimiento del Sistema de Regeneración de Embriogénesis Somática de Azadirachta indica. Bueno, fue hecho por la TUAT, que es una universidad en Tokio, y por el Centro de Biotecnología Aplicada de la Universidad de Carabobo, perdón. Bueno, esto en colaboración de María Artigas y Rafael Fernández. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo general de este trabajo era básicamente encontrar una manera de propagar a Azadirachta indica con una menor cantidad de tejido vegetal posible, ya que tiene múltiples usos, como es la producción de antibióticos, como una planta ornamental, la reforestación, fungicidas, insecticidas y alimento para ganado. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados, bueno, se usó lo que fue el tejido foliar de esta planta y cotiledones para propagarlos. Se usó medio de CMS en combinación con varias fitohormonas en diferentes concentraciones. Y bueno, en lo que fue el tejido foliar, no se encontraron embriones como tal, no se obtuvo callo
embriogénico, pero sí se logró obtener un resultado en cuanto al número de días en los que se tardó en formar un callo total, y también se logró hacer una observación en cuanto a la necrosis a la que llegaban, dado que, bueno, a partir del medio F6 en adelante, se observó una buena cantidad de callo total, y también se observó que a concentraciones altas, bueno, pues se obtenía una necrosis mucho más alta, a pesar de que no requería una gran cantidad de días para que se formara el callo total. Y bueno, lo que fue en el tejido foliar, se llegó a la conclusión de que fue más por una manipulación por la que no se logró un callo embriogénico, ya que en cotiledones, pues bueno, se observó que la concentración óptima de VAP, que fue 2.5, fue la que determinó que se obtuviera un mejor resultado. Acá se logró observar que en el tejido foliar, pues no existe la concentración de 2.5, por lo cual los resultados son variables también. No se llegó a una buena concentración de fitohormonas, por lo cual no se obtuvo una gran cantidad de éxito. Y bueno, también la regeneración de las plantas, bueno, fueron 3 diferentes medios, que es R0, R1 y R2, siendo que R1 fue el que tuvo mayor cantidad de éxito, R2 y R1, R0 y R2, perdón, fueron los más óptimos para la regeneración de esta planta. Siguiente, por favor. Y bueno, en general lo más importante fue precisamente lo que acabo de decir. El explante de tejido foliar no formó embriones somáticos, solo tejido calloso. Los explantes de cotiledones formaron organogénesis y embriogénesis somática en diferentes etapas, y el medio R0 y R2 fueron los adecuados para la regeneración de plantas, mientras que R1 tuvo una alta cantidad de necrosis. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo práctico es que con este método se puede realizar la propagación de Azadirachta indica utilizando los embriones somaclonales con el objetivo de reforestar zonas afectadas por la urbanización creciente del estado de Aguascalientes. Y a su vez se puede utilizar el tejido calloso, que sea como de desecho, para producir lo que es metabolitos secundarios con funciones antibióticas. Este último debido a que tienen acción contra bacterias como E. coli y la levadura Candida krusei, que se han representado como un problema de salud por el aumento de candidiasis en la región. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por la presentación sobre embriogénesis somática en este arbolito que también se le llama NIM. Es un árbol muy importante por los compuestos químicos que produce. Muchas gracias, muy buena presentación, José Eduardo. Y muchas gracias a todos los que presentaron el día de hoy. Ya con esto vamos teniendo un panorama pues importante sobre las diferentes aplicaciones de la biotecnología vegetal. El viernes, la próxima sesión que vamos a tener en la cuestión de teoría, el día viernes continuamos con las siguientes presentaciones, y nada más me resta comentarles que el día de hoy, más tarde, nos veríamos en el laboratorio ya de las últimas sesiones. Nos veríamos a las 10 de la mañana con Ivonne, Juan Alejandra, Yariela, Nicole, para trabajar en el laboratorio, y un poquito más tarde Alma, Guadalupe, Víctor Eduardo y Jessica Paola también para trabajar en el laboratorio. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, si no, pues muchas gracias a todas, a todos por su atención y su participación en estas presentaciones. Nos veríamos con compañeras, compañeros que mencioné en el laboratorio más tarde y con el resto del grupo nos veríamos el día viernes para continuar con las siguientes presentaciones. Entonces, muchas gracias y nos vemos ya sea hoy más tarde o el día viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.